Es un placer volver a recibir en Radio Sefarad a Ana Grau. Bienvenida, Ana. Es un placer para mí estar con vosotros y bueno, con esta radio tan necesaria y tan valiente. Ana Grau ya la conocen nuestros oyentes, es periodista, escritora, también fuiste diputada en el Parlamento. Eso Ujú. te proporciona una visión, bueno, casi global para entender aspectos como, por ejemplo, los que trataste en ese artículo tan interesante que presentabas, el genocidio al revés, desde luego hablaremos de él, pero Ana, ¿cómo has enfrentado estas imágenes de los secuestrados israelíes que jamás ha lanzado al mundo? Pues la verdad, hombre, son unas imágenes estremecedoras que si en este mundo hubiera un mínimo de objetividad y de ecuanimidad, ya no hablo de otras virtudes, deberían haber provocado una oleada de protestas, no en Israel, como efectivamente la han provocado, sino en todo el mundo. Yo aquí me duele mucho este estruendoso silencio de todos los falsos humanitarios. Pero debo decir que, mira, has mencionado muy amablemente mi artículo publicado en La Razón hace unos pocos días. Precisamente yo en ese artículo mencionaba algo bueno, levantó algunas ampollas en redes, en los de siempre. Yo mencionaba que no podemos negar que hay una crisis humanitaria en Gaza, pero evidentemente habría que ver quién la ha provocado y sobre todo que llamaba mucho la atención, yo lo destacaba en el artículo, que a ver, cuando en un sitio hay hambre verdadera, todo el mundo, o sea, no hay gente en los huesos y gente saludable. Entonces yo cuando veo las imágenes por televisión de la situación en Gaza, pues sí veo gente desesperada, veo gente angustiada, pero no veo gente famélica. Yo las únicas imágenes realmente famélicas que he visto eran de los rehenes, de los poquitos rehenes que se han liberado hasta ahora, que ninguno de ellos tenía, vamos, ninguno de ellos tenía un aspecto ni remotamente parecido al que vemos en las imágenes de la supuesta hambruna. Antes lo digo y antes ocurre. O sea, que hemos visto estas imágenes estremecedoras que además encubren un chantaje, porque vienen a decir, bueno, o nos dais lo que queremos o vamos a matar de hambre a esta gente. Cuando, a ver, vista la credibilidad de Hamas, ¿quién se va a creer que aunque les mandaran toneladas y toneladas de comida, que se las mandan, pero ellos las saquean, las controlan? Yo sí he visto imágenes, como vosotros también, de los convoyes de comida secuestrados por tiradores de Hamas y dejando a la gente hambrienta, que ni una miga de esa comida iba a llegar a los rehenes, porque ya hemos visto en qué condiciones les liberaban. Entonces, a ver, yo entiendo que este tema es muy sensible, que a veces es muy difícil resistir la propaganda, luego podemos hablar de eso, porque yo creo que mucha gente calla o incluso deja pasar las mentiras, no tanto porque se las crea, sino porque da miedo a enfrentarse a ellas, da miedo a enfrentarse a la oleada de cancelación, de odio y de insultos que te enfrentas solo por decir la verdad. Pero bueno, es que estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de una crisis humanitaria provocada por una organización terrorista que se ven las últimas. Curiosamente, cada vez que Hamas está contra las cuerdas, que Irán está contra las cuerdas, o sea, que los enemigos de la paz en Oriente Medio y que lo son desde 1948, que desde 1948 vienen anteponiendo la destrucción del Estado judío a la construcción de ese famoso Estado palestino que nadie ha visto nunca y a este paso nadie lo verá. Cada vez que estos están en peligro de desaparecer, se desata una oleada de judeofobia, de violencia, de odio contra los judíos, y vemos imágenes como la de estos rehenes que yo entiendo. Bueno, no me quiero ni imaginar que fuera un familiar mío, un conocido mío, no necesito que lo sea para conmoverme, pero evidentemente, a ver, yo creo que es el momento de tener la cabeza fría, porque si algo ha demostrado esta gente es que para ellos la vida humana no vale nada. Si no vale la de los suyos, va a valer de lo que ellos llaman el ente sionista o el enemigo. Entonces, a ver, yo creo que la única manera de rescatar a esa gente con vida es que acabe esto de una vez, y esto es jamás. Lo que tiene que acabar de una vez es jamás. Ana, ¿cómo, o sea, qué grado de impunidad ha alcanzado este grupo terrorista para que lanzando estas imágenes no piensen, bueno, esto nos va a perjudicar? La Cruz Roja, la ONU, los medios,
las personas que defienden los derechos humanos, las multitudes van a protestar por lo que estamos haciendo. Sabían que no iba a pasar, ¿no? Yo, por desgracia, después de 3 años en política, pero 30 en periodismo, ahora mismo estoy muy decepcionada de la facilidad. O sea, nunca habíamos vivido una época en que fuera tan fácil tener acceso a la información. A ver, yo no tengo acceso privilegiado a la información. Puedo tener una capacidad privilegiada de procesar información, pero la información a la que yo tengo acceso tiene acceso todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que la quiera encontrar, pero la gente prefiere, pues eso, dejarse llevar por la propaganda o ceder. Entonces, en este caso, además, confluyen muchos factores. Así no olvidemos, por ejemplo, muchos falsos progres no saben que cuando se constituyó el Estado de Israel, en un primer momento sus primeros apoyos no procedieron de Estados Unidos, procedieron de la Unión Soviética, porque precisamente los kibbutzim son el único experimento exitoso de socialismo que ha habido en el mundo. De todos los demás, mejor nos olvidamos. Todo esto cambió con el escenario de la Guerra Fría y de repente, bueno, pues digamos la Unión Soviética y sus satélites, y eso incluye a toda la izquierda dogmática mundial, consideraron que Israel era algo así como el proxy de Estados Unidos en Oriente Medio y que la mejor manera de ir contra Estados Unidos era ir contra Israel. Ahí seguimos y a mí me hace mucha, iba a decir gracia, pero en realidad me entristece ahora que asistimos a unos equilibrios turbulentos en Europa frente a la administración Trump. Bueno, parece que hay líderes europeos, y estoy pensando, por ejemplo, en el presidente francés, Emmanuel Macron, estoy pensando en el primer ministro británico, Keir Starmer, que gradúan, o sea, utilizan a Israel como una manera de ir a favor o en contra de Trump. Y lo cual es de una irresponsabilidad absoluta visto lo que está pasando allí. Entonces, claro, el manual del buen progre dogmático, exige ser no y antisionista, como les gusta decir a ellos, que recuerdo que ser antisionista es estar contra la existencia de un país. O sea, el sionismo no es un culto a la personalidad de Netanyahu. El sionismo es la defensa de la existencia del Estado de Israel, un Estado reconocido por la misma ONU que ahora lo sabotea en el año 1948. Pero es que en realidad, como dice Raymond Forado, que es bueno, el presidente de la Comunidad Israelí de Barcelona, a día de hoy un antisionista lo que es un antisemita cobarde. Es alguien que, digamos, desliza la judeofobia pues en el papel de celofán del antisemitismo. Y quien dice judeofobia dice americanofobia, occidentofobia, cobardía, o sea, alergia a la verdad, etcétera. Entonces, hombre, yo no sé, por ejemplo, en el fuego cruzado que siguió a la publicación de mi artículo en Internet, me acuerdo Ujú. que cuando todo el mundo salía a invocar pues, los sufrimientos que son reales de la población civil palestina, pero yo me pregunto, si esos civiles palestinos fueran libres de opinar y hacer lo que quieren, ¿a quién dirían que no quieren ahí? ¿A Israel o a Hamas? Me pregunto, ¿eh? Porque aprovecho para mencionar que, bueno, que si uno sabe leer entre líneas, se fijará en que en nuestro país, en España, han llegado últimamente algunos refugiados palestinos, que normalmente son niños, son menores, acompañados de sus familias, están llegando con cuentagotas aquí, también a países como Egipto, Jordania, y yo llamo a la gente a preguntarse, ¿por qué estos y no otros? ¿No será que la dirigencia de Hamas ya sabe que tiene los días contados, como los tenía la familia Assad en Siria, y está sacando a los que les conviene para ponerlos a salvo de lo que va a venir? Pero bueno, yo, por ejemplo, en este fuego cruzado, yo mencionaba, bueno, preguntaba que toda esta gente tan sensible, que porque, dónde estaba cuando violaban mujeres, asesinaban familias enteras y decapitaban bebés. Entonces se me echaron unos cuantos encima diciendo, ¿dónde has visto lo de la decapitación de bebés? Porque es verdad que este tema no se ha acreditado nunca. Pero yo sí puedo decir que, a ver, yo tuve acceso a unas imágenes restringidas que por desgracia no eran para todo el mundo. Yo las vi en un pase privado de la embajada israelí en Barcelona y sí vi con mis propios ojos bueno, a un señor de Hamas decapitando a judíos con una azada. Es verdad que los que decapitaban la imagen eran adultos, no eran niños, pero no creo entonces que estemos muy lejos de la verdad. O sea, Claro, entonces, a ver, tampoco es necesario mostrar esas imágenes para que el mundo se hubiera conmovido por lo sucedido el 7 de octubre, ¿no? bueno, yo debo Es decir otra. que
como periodista y si me permitéis como No, digo, comunicadora. perdona, Ana, que he hecho más la pregunta. O sea, no es necesario acudir a las decapitaciones, o sea, simplemente por el hecho de intentar asesinar al mayor número de personas posibles en los kibutzim, ya eso es un crimen, ¿no? Sí, yo debo decir que en algunos momentos, como cuando asistí a este pase privado de las imágenes en Barcelona, que sí que también se pasaron en Madrid, a quien las quiso ver, Claro. aprovecho para comentar que yo accedí en tanto que diputada al Parlamento. Hay 135 diputados en el Parlamento de Cataluña que podían haber presenciado ese visionado y solo asistimos 6. Ujú. Ahí lo dejo, de solo 3 grupos parlamentarios. Yo en aquel momento era, y se lo comenté a amigos míos judíos, un poco crítica con la política de comunicación del Estado de Israel, que comparada con la de Hamas, bueno, es como muy pudorosa, no se emiten según qué imágenes, por ejemplo, no se ha contado muchas cosas que se podrían contar sobre cómo murió exactamente la familia Vivas, o no se han dado detalles de las atrocidades de Hamas. Y yo entiendo que como la mentalidad en Israel es otra y hay un respeto supremo por el dolor de las víctimas, pues si una familia no autoriza, y que incluso desde el punto de vista israelí se ha pensado siempre pues que esas imágenes pueden ser desmoralizadoras o dar... Bueno, evidentemente yo alguna vez he pensado que así se perdía la batalla, la propaganda, pero te tengo que dar la razón, Raquel. Visto el cero impacto de unas imágenes tan atroces como la de un chico de 20 y pico años desnutrido, casi muerto de hambre en un túnel, obligado a cavar su propia tumba, si se pueden emitir esas imágenes y no pasa nada, todo el antisionismo sigue donde estaba, todo el antisemitismo sigue donde estaba, toda la crueldad sigue donde estaba, toda la impunidad sigue donde estaba, pues van a tener razón las Mm. personas de Israel que se niegan a emitir ciertas imágenes y mira, ya el tiempo, si Dios quiere, pondrá las cosas en su sitio. Yo también te doy la razón en las dudas que surgen ante cómo comunica Israel, ¿no? Porque en eso también hay que hacer eh, una autocrítica, porque a lo mejor, bueno, intentar ser moderados y entender y comprender y respetar, pues está jugando a su contra, como en muchas otras ocasiones. Ana, tú has afirmado que aún estamos a tiempo de mirar a la verdad a los ojos. Hay personas que ya no tienen esa oportunidad, hay personas, entidades, organismos que ya no llegan a tiempo a esa verdad. Bueno, yo creo que, insisto, nunca había habido tanta verdad al alcance de la gente y nunca la gente había puesto tan poco de su parte para alcanzarla, ¿no? Hombre, evidentemente esto desanima mucho y te puede llevar a tirar la toalla. Insisto, yo creo que hay personas que no comparten el discurso este atroz, antijudío, anti-israelí, pero se callan por miedo a la cancelación, a llevar la contraria, a enfrentar esta oleada. Pero claro, en el momento en que das la batalla de la verdad por perdida, bueno, ya no hay esperanza. A ver, yo me imagino a las personas que murieron en Auschwitz, que murieron en los campos nazis, que también en algún momento pensarían, a ver si nadie va a saber cómo hemos muerto aquí, a ver si nadie va a saber lo que ha pasado aquí. Bueno, tarde y mal, pero se supo. Evidentemente, no podemos perder esa batalla, no podemos dejar de dar esa batalla porque en ese momento ya se habrá perdido todo. Entonces yo confío, a ver, yo creo que lo único que los enemigos de Israel no han tomado en cuenta en toda esta situación es que cuando tú demonizas tanto no a un gobierno de un país, no ni siquiera a un ejército, sino al país entero, a la población entera, bueno, también es verdad que llega un momento que la gente no tiene nada que perder. A ver, yo creo que durante las últimas décadas hemos asistido a muchas injusticias contra Israel, a Israel enfrentándose a sus enemigos, digamos, con una mano atada a la espalda, intentando ganar las guerras en el terreno, pero también no perder demasiado la batalla de la propaganda. Yo creo que hemos llevado a una especie de juicio final de la propaganda en la que ya esto no puede seguir así, este de un paso para adelante, o sea, ya de una manera o de otra esto tiene que acabar y esperemos que acabe de la mejor manera posible o de la menos mala manera posible, pero ya, digamos, de algún modo hay que llegar hasta el final.
O sea, yo no sé cuál es la solución, si yo no soy una estratega militar, no tengo en la cabeza todas las variantes políticas de la zona, pero sí digo que, bueno, que con todo lo que se ha sufrido, Area no tiene sentido, y perdón si parece una frivolidad, dejarse matar por quedar bien. O sea, si hay que quedar un poco mal, se queda, pero hay que llegar hasta el final. Y además, bueno, yo creo que desde Europa, desde Occidente, nunca ya teníamos una gran deuda con el pueblo judío después del Holocausto. Yo creo que esa deuda ahora es todavía más grande porque, digamos, el Holocausto nos pilló en una cierta inocencia, no sabíamos que eso podía ocurrir, ahora sabemos que sí puede ocurrir y una vez más, unos ponen la propaganda, otros ponen los muertos. Israel pone los muertos, incluso los civiles palestinos juzgados por Hamas ponen los muertos y nosotros ponemos la cobardía a la ceguera. Ana Grau, pues gracias por mirar a la verdad a los ojos y por contárnoslo. ¿Te gustaría Bueno, añadir yo algo más? sí quería mandar un último mensaje de esperanza, que es que con lo grave que es lo que estamos hablando, yo insisto, yo conozco mucha gente que no lo dice, pero piensa lo mismo que yo y que no se atreven a decirlo porque tiene un coste muy alto o porque igual no tiene un altavoz público o porque, bueno, ya vemos, incluso a una cantante de fama internacional como Rosalía la pueden Ujú. intentar cancelar, obligarla a mentir o a sufrir un daño en su reputación, pero yo creo que hay mucha más gente normal y buena de lo que parece y que cuando todo esto escampe se verá. Ojalá esta gente, digamos, reaccionará antes, pero bueno, nunca es tarde. Yo creo en la redención de todos nosotros. Gracias, Ana. Muy amable por estar en Radio Separat y por tu batalla con tus artículos y tu presencia en las redes. Hasta siempre que quieras aquí en Radio Separat. Am Israel Jai, con vosotros siempre.